Listo. Ya, entonces vamos a ir a la guía número 9. ¿Ya? Vamos a ir a la guía número 9. ¿Ya? La que... Aquí está. Son dos conceptos nuevos, ¿no es cierto?, que son los últimos del movimiento circular, para que pasemos a ver, después a aplicar esto al movimiento planetario. ¿Ya? Esa es la idea. Después aterrizar esto a algo más concreto. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre, no es cierto? Ustedes se acuerdan de la clase de movimiento circular uniforme, que cuando un cuerpo está girando en trayectoria circular, ¿ya?, la magnitud de la velocidad permanece constante. Todas esas flechitas, ¿ya? Hay 4 personas que nos están esperando, y que es Alexis Hervera, Fernando Chacón y Bastián González. Ya nos estaban esperando ellos, así que los vamos a admitir. ¿Ya? Los vamos a admitir. ¿Ya? Ezequiel Cartes. ¿Ya? Y los vamos a... Nos falta Ezequiel. Ya, entonces, chicos, entonces, les decía, ¿no es cierto? El movimiento circular, ¿no es cierto? En el movimiento circular, la velocidad... Nos están esperando 2 personas, chicas. Katiuska Cerda, Rocío Araya y Cristian Castro. Ellos nos están esperando, así que lo vamos a admitir. Y Cristian Castro. Dalia Ibáñez. ¿Ya? Entonces, la Dalia. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir, en el movimiento circular, cuando un objeto se mueve, ¿no es cierto?, en trayectoria circular, la velocidad está cambiando en punto a punto, porque es un vector. Pero la magnitud, cuando es uniforme, la magnitud de esas velocidades permanece constante. Ya, todas las flechitas son del mismo tamaño, la velocidad, ¿no es cierto?, está cambiando, pero el tamaño de ella, la magnitud, permanece constante. ¿Ya? Ahora, debido a que la velocidad, este vector, está cambiando en diferentes posiciones que esté aquí el autito, la velocidad es distinta, porque aunque tiene igual tamaño, está cambiando en dirección y en sentido, ¿ya? Está cambiando en dirección y sentido. ¿Ya? Entonces, debido a que la velocidad está cambiando en dirección y sentido, hay una aceleración. Aunque la rapidez permanezca constante, como la velocidad está cambiando punto a punto, ¿no es cierto?, hay una aceleración. Eso es lo importante. Ahora, ¿cómo se llama esa aceleración? Ahora, esa aceleración, ¿cómo la calculamos? Haciendo una diferencia. Acuérdense que aceleración es diferencia de velocidad. Si yo hago aquí, no se preocupen tanto por este monito. Lo importante es lo siguiente, que si yo hago la diferencia entre 2 velocidades, entre 2 vectores velocidades, me va a aparecer una diferencia de velocidad que apunta hacia el centro de la circunferencia. Hacia el centro. Por lo tanto, la aceleración, eso es lo importante. Todo movimiento circular es acelerado, y la aceleración, ¿no es cierto?, en cada punto apunta hacia el centro de la circunferencia. Aquí, el autito, en cada punto, ¿no es cierto?, como la velocidad está cambiando, la rapidez no. La rapidez es el tamaño del vector, la rapidez permanece constante, pero como está cambiando en dirección y sentido, ¿ya?, y como la velocidad está cambiando en dirección y sentido, hay una aceleración. Eso es lo importante, hay una aceleración. Eso significa todo movimiento circular es acelerado. ¿Y hacia dónde apunta la aceleración? Hacia el centro de la circunferencia. ¿Ya? Por lo tanto, si yo quiero dibujar en ese punto la aceleración, hacia el centro, en ese punto hacia el centro de la circunferencia, en ese punto hacia el centro de la circunferencia. La aceleración es radial, porque está en el sentido del radio,
y hacia el centro de la circunferencia. Y por eso que se llama aceleración centrípeta, hacia adentro. Aceleración centrípeta. ¿Y cómo la vamos a calcular? Entonces, la aceleración es un vector. En el movimiento circular, la aceleración es radial y hacia el centro de la circunferencia. ¿Ya? La dirección es radial, en sentido del radio, y hacia el centro de la circunferencia. ¿Ya? ¿Y cómo se calcula el tamaño de esa aceleración? Eso es lo importante. Como la velocidad lineal tangencial al cuadrado dividido por el radio. ¿Ya? Donde V es la magnitud de la velocidad, el tamaño de esa velocidad, ¿ya? El tamaño de esa velocidad, al cuadrado, y R es el radio de la circunferencia, ¿ya? Ahora, la velocidad tiene que estar medida en metros por segundo, el radio en metros, y la aceleración, como toda aceleración, nos va a dar en metro partido por segundo al cuadrado. ¿Ya? ¿Ve? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender hoy día? Que todo movimiento circular es acelerado, tiene una aceleración, y esa aceleración es siempre en la dirección del radio y apuntando hacia el centro de la circunferencia. Hacia el centro, por eso que se llama aceleración centrípeta, ¿ya? Entonces, ya, bueno, y la vamos a calcular como b cuadrado partido por r. Ahora, como ustedes todos saben que si hay una aceleración es porque hay una fuerza. Toda fuerza, lo que produce la aceleración centrípeta es una fuerza. Según la segunda ley de Newton, dice que F igual a m por a. Por lo tanto, si hay una aceleración, significa que hay una fuerza en la misma dirección de la aceleración. ¿Ya? Entonces, en un movimiento circular, si hay una aceleración hacia el centro, quiere decir que hay una fuerza hacia el centro de la circunferencia. Y esa fuerza se llama fuerza centrípeta. ¿Ya? Y que va a ser, según Newton, m por a. En el caso nuestro va a ser la masa por la aceleración centrípeta. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, miren, una carretera, va un auto, toma una curva. Esta curva es parte de una circunferencia. Ahí está la velocidad. Esta curva que tomó aquí el auto es parte de una circunferencia. Por lo tanto, cuando va ahí, en la parte de esta circunferencia, hay una aceleración hacia el centro. Y por lo tanto una fuerza que lo está tirando hacia el centro de la circunferencia. ¿Ya? Hay una fuerza que lo está tirando hacia el centro de la circunferencia. Esa fuerza se llama fuerza centrípeta. ¿Ya? ¿Y a cuánto va a ser igual? A la masa por la aceleración. La masa, acuérdense que la aceleración centrípeta era v cuadrado partido por r. Ahí le puedo, siendo v cuadrado partido por r, la aceleración centrípeta. M por a. Segunda ley de Newton. ¿Ya? Por lo tanto, cuando uno toma una curva, hay una fuerza que lo tira hacia adentro a uno, que se llama fuerza centrípeta. Y va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. Va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta, v cuadrado partido por r. Segunda ley de Newton, m por a. Esto es la aceleración centrípeta. Ya ahí se lo recordé. Por lo tanto, ¿cuánto vale esta aceleración centrípeta? Va a ser ahí, es lo que tenemos ahí, la masa del cuerpo por v cuadrado partido por r. ¿Ya? Donde m es la masa del cuerpo, v la velocidad tangencial y r es el radio de la circunferencia o radio de giro. ¿Cuál es la aplicación más importante cuando tomamos una curva? Típico que ustedes van por una carretera y toman una curva y al tomar la curva le dice máxima velocidad. ¿Ya? Le dice máxima velocidad. Porque si ustedes sobrepasan cierta velocidad, la fuerza centrípeta lo va a sacar de la carretera, lo va a tirar hacia adentro. Entonces, ¿cómo calculamos esa máxima velocidad que tiene que tener? ¿Ya? Para calcular esa velocidad, ¿ya? Imagínense, dice aquí una aplicación, un auto de 1800 kilogramos se encuentra en una curva
circular de 42 metros de radio. Para no perder el control, no debe superar una velocidad máxima. ¿Ya? Por eso que en las carreteras, en las curvas dice velocidad máxima. ¿Ya? Ahora, ¿cómo lo calculan los técnicos, ¿no es cierto? Los físicos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando está en la curva, cuando está en esta curva, ahí está, cuando está aquí en la curva, la fuerza centrípeta debe ser igual a la fuerza roce, máximo, ¿ya? En fuerza roce no se preocupen tanto porque lo vimos el año pasado en segundo medio. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando el autito va en la curva, la fuerza centrípeta, M por V cuadrado partido por R, debe ser igual a la fuerza de roce. Si no se acuerdan, no importa. La fuerza roce es un número por el peso del cuerpo, mg. Este número tiene que ver con las características de la superficie, si es concreto, si es asfalto, ya, y eso uno lo encuentra en tablas, ¿ya? Usted dice coeficiente de roce entre el caucho de los neumáticos y el asfalto, le va a dar un valor, es un número adimensional. Mientras más áspera la superficie, ese número es mayor. Mientras más suave la superficie, ese número es menor, ¿ya? Entonces, y esa es la fuerza roce, coeficiente de roce, que es un número característico de la superficie que siempre nos me lo van a dar por el peso, por mg. Como en los dos lados hay m, solamente me queda b cuadrado partido por r, ese coeficiente de roce por g. Y de aquí despejo la velocidad. El r que está dividiendo pasa multiplicando, y como v está al cuadrado, raíz de. Entonces siempre, escúchenme bien, siempre. Y si ustedes se dan cuenta, bueno, aquí lo vamos a ver, ¿no es cierto? B va a ser siempre raíz del radio por el coeficiente de roce por G. ¿Se dan cuenta que no depende de la masa? No es para la velocidad máxima, no es para una bicicleta distinta que para un camión o un auto con un camión. La velocidad máxima debe ser la misma para no salirse de la carretera, ¿ya? Entonces, siempre en una curva, la velocidad máxima que puede tener sin salirse de la carretera va a ser igual a la raíz del radio de la circunferencia por coeficiente de roce por G. Aquí nos decían, y ahí nos decían 1800, da lo mismo, la masa, porque no influye. Entonces, tenemos, el radio dice un radio de 42 metros, 42 metros. El coeficiente de roce entre los neumáticos, ¿ya? Entre los neumáticos y la carretera es 0,4. 0,4 por G que vale 10, eso es raíz de 168 y raíz de 168 es 12,96 metros por segundo. O sea, eso equivale a 46,6 kilómetros por hora. Entonces ahí hay que poner un letrerito que diga, antes de entrar a la curva, velocidad máxima 46, va a tener que ser un poco menos de eso, 46 kilómetros por hora. Si supera esta velocidad, ¿ya? El cuerpo que está tomando la curva se va a salir, va a ver la fuerza centrípeta, lo va a tirar hacia adentro y se va a salir de la carretera, ¿ya? Y eso significa un choque, o si está al lado de un precipicio, irse para el precipicio y todo lo demás. ¿Ven? Entonces, cada vez, esto es lo importante, ¿ve? Cada vez que a mí le pregunten a usted, mire, un auto toma una curva de radio 50 metros, ¿ya? Donde el coeficiente de roce es 0,2. Le dice, ¿cuánto es la velocidad máxima que debe tener para no salirse de la carretera, para que la fuerza centrípeta no sea tan grande que lo saque de la carretera? ¿Ven? Entonces, eso es lo importante. Ahora, ¿por qué es importante esta fuerza? Porque en la próxima guía vamos a ver movimientos de los planetas, ¿ya? Las leyes de Kepler y la ley de gravitación de
ley de gravitación universal, ¿ya? Y se estudia como si fueran movimientos circulares, aunque no son circulares, son elípticos, ¿ya? Pero son muy cercanos a movimientos circulares, entonces uno puede estudiar el movimiento de los planetas como movimientos circulares, aplicando, ¿no es cierto?, lo que hemos visto hasta ahora, la fuerza centrípeta. Entonces, a los planetas hay una fuerza que lo tira hacia adentro, ¿ve? Ya. Ahora, ¿por qué no se hace? Porque no alcanza la velocidad máxima como para salirse de la trayectoria que tienen, ¿ve? Entonces, eso lo vamos a ver en la guía anterior. Entonces, miren, una moneda, súper simple, acuérdese, lo que tenemos. Ya, entonces ya lo vamos a ver en la pizarra. Dice, una moneda gira en un plano con una rapidez tangencial de 50 centímetros por segundo. Si la moneda gira con una aceleración de 62 centímetros por segundo cuadrado, ¿ya? Aquí está todo en centímetros, así que no hay que hacer cambio. ¿Para qué lo vamos a cambiar a metros si este está en centímetros? Eso también lo podemos trabajar así. Ya, entonces, dice, ¿cuál es la distancia a la que se encuentra la moneda del centro de giro? Ustedes imagínense un disco que hay una moneda que está girando, ¿no es cierto?, en un sector, ¿no es cierto?, en una parte del disco, y está girando a 50 centímetros por segundo, y la aceleración, la moneda, y ahí dice la aceleración tangencial es 62 centímetros por segundo cuadrado. Y me dicen, ¿a qué distancia está del centro de giro? El radio. Yo sé que la aceleración centrípeta es v cuadrado partido por r. Por lo tanto, ¿no es cierto?, ¿cómo despejo r? R que está dividiendo pasa multiplicando. Y la aceleración centrípeta que estaría multiplicando pasa dividiendo, y me queda v cuadrado partido por la aceleración. O sea, 50 al cuadrado dividido por 62,5. ¿Ya? Espérenme un segundito, chiquillo, porque me está diciendo aquí que la batería se me está acabando. ¿Ya? Espérenme un segundito. ¿Cuál es el de la Daniela? ¿Dónde está el de la Daniela? Ay. Ya, chicos, lo que pasa es que me estaba diciendo que la batería se me estaba acabando. ¿Ya? Entonces, por eso que... Ya. Entonces, ¿ven? V cuadrado partido por la aceleración centrípeta. 50 al cuadrado dividido por 62,5, 40 centímetros, o sea, 0,4 metros. Ya. Segundo, dice, un satélite orbita la Tierra a 200 kilómetros de altura. Un satélite artificial. Los satélites artificiales que mandamos para comunicaciones, ¿no es cierto?, están dando vuelta alrededor de la Tierra en movimiento circular, con una rapidez de 5.000 metros por segundo. Si el radio de la Tierra es 6.370 kilómetros y la masa del satélite es 400 kilogramos, calcular la fuerza que ejerce la Tierra sobre el satélite. ¿Ya? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Tomar el centro de la Tierra como el centro de giro. ¿Ya? Entonces, ¿qué dicen? Calcular la fuerza que ejerce la Tierra sobre el satélite. Entonces, ¿cuál va a ser la fuerza? Para calcular la fuerza, acuérdense que primero tenemos que calcular la aceleración. La aceleración centrípeta, v cuadrado partido por r. 5.000 metros por segundo al cuadrado, dividido por la distancia que hay entre el centro de la Tierra y el satélite. El satélite está a 6.370 kilómetros de la superficie terrestre, por lo tanto hay que agregarle el radio de la Tierra. ¿Ya? El radio de la Tierra hay que agregárselo.
¿Ya? Por eso que aquí hay una suma. Ahora, ¿por qué aquí dice 6.370 kilómetros? Porque hay que multiplicarlo por 1000 para pasarlos a metros, porque tengo que trabajar en metros. ¿Ya? Entonces está el radio de la Tierra por el radio de la Tierra, ¿no es cierto?, más la distancia que hay entre la superficie y el satélite, porque tengo que tomar la distancia que hay entre el centro de la Tierra y el satélite. Por eso que ahí sumamos el radio de la Tierra y la distancia que hay de la superficie al satélite. ¿Ya? Bueno, ahí me va a quedar 5.000 al cuadrado, la suma del radio de la Tierra y la distancia de la superficie al satélite, y me da que la aceleración centrípeta es 0,038 metros por segundo. Es la aceleración centrípeta para calcular la fuerza con que la Tierra está atrayendo a ese satélite, lo multiplico por la masa. ¿Ya? 400 en la masa del satélite, 400 kilogramos en la masa del satélite, por la aceleración, 15,2 newton. ¿Ya? Esa es la fuerza con que está trayendo la Tierra al satélite. ¿Ya? Perfecto. El Fernando Chacón ya lo tenía, se debe haber desconectado. Entonces, miren, tenemos aquí 3 ejercicios. Simple. Esto estamos preparándonos para estudiar movimientos de los planetas. ¿Ya? En el primero dice un rotor, o sea, algo que está dando vuelta, tiene 10 centímetros de radio. 10 centímetros de radio. ¿Ya? Y una rapidez tangencial de 12 metros por segundo. Calcular la aceleración centrípeta. ¿Ya? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que recordar aquí ahora? Vamos a dejar de compartir y vamos a compartir de nuevo, pero ahora vamos a compartir la pizarra. ¿Ya? Vamos a compartir la pizarra. Entonces, ¿qué es lo que debemos saber? En resumen, lo que debe saber usted es lo siguiente. Primero, que la aceleración centrípeta, la aceleración que quiere un cuerpo que está rotando, siempre va a ser igual a la rapidez tangencial al cuadrado dividido por R. Por R. Aceleración centrípeta. Eso es lo que debes saber. Y lo otro, la fuerza centrípeta. ¿A cuánto va a ser igual? Según Newton, toda fuerza es igual a la masa por la aceleración. ¿Ya? Esto es en general. En general, fuerza igual a masa. Y si estamos hablando de la fuerza centrípeta, ¿no es cierto? Siempre que un cuerpo está rotando, va a haber una fuerza que apunta hacia el centro de la circunferencia. Es radial y apunta hacia el centro. Y es la masa por la aceleración centrípeta.